La única heredera es mi hija, ustedes no valen nada, me gritó mi nuera en la cara. Yo no le respondí. Esa noche abracé a mis 3 nietos y nos fuimos de la casa, llevándome conmigo el secreto de los 60 millones y dejando sobre la mesa la prueba de ADN que podía destrozar todas sus mentiras. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, el sol de Querétaro pegaba con ganas, quemaba hasta el alma. Yo estaba de pie en nuestra pequeña cocina, volteando las tortillas en el comal, tratando de que no se me quemaran. El olor de los frijoles de la olla subía, pero no era suficiente para tapar la pobreza que se aferraba a cada rincón de la casa. Sobre la mesa, apenas unas cuantas tortillas, un plato de frijoles y una taza de café tan ralo que ya ni sabía a nada. Miré de reojo a Miguel, mi niño de apenas 3 años, que jugaba en su cuna de madera vieja con unos pedazos de juguetes rotos. Rogelio, mi esposo, estaba sentado en una esquina de la mesa, con el ceño fruncido, murmurando algo sobre el desayuno. ¿Otra vez frijoles, María? ¿Cómo quieres que aguante con esto todos los días? Su voz era filosa, como una navaja que se me clavaba adentro. Me mordí el labio para no contestarle. No había hecho nada malo, solo intentaba sobrevivir un día más. Entonces, como una ráfaga de viento extraño, todo cambió. Un carro del año, nuevecito y brillante, se deslizó por el callejón frente a la casa. El motor silencioso se detuvo y escuché cómo se abría una puerta. Me asomé por la ventana empolvada. Una mujer bajó del carro, vestida muy elegante, con el pelo recogido en un chongo alto y unos tacones que brillaban bajo el sol. Su mirada pasó sobre mí, fría, como si yo no valiera ni un segundo de su tiempo. Rogelio se levantó de un salto y se puso a toda prisa una camisa blanca, la única buena que tenía, la que usaba para ir a misa. Se echó un poco de loción barata, de esa que huele bien fuerte y llenó toda la cocina. Sentí un vuelco en el corazón. ¿A dónde vas?, le pregunté con voz temblorosa, aunque intentaba sonar tranquila. Rogelio ni me miró, solo contestó secamente, a un asunto. Salió y le abrió la puerta del carro a aquella mujer, con un gesto tan delicado como si ella fuera un tesoro. Ella sonrió y le entregó un sobre gordo, abultado. Sus miradas se cruzaron como si compartieran un secreto del que yo nunca podría formar parte. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, con las manos todavía apretando mi vestido viejo y gastado. Rogelio se dio la vuelta y me miró por última vez. En sus ojos ya no quedaba nada de calor, solo una determinación helada. «No puedo seguir viviendo en esta miseria, María», dijo con un tono monótono, como si recitara algo que ya se sabía de memoria. «Ella me puede dar una vida mejor». Esas palabras me cayeron como un rayo. Antes de que pudiera decir algo, él ya se estaba subiendo al carro. El coche arrancó, dejando una nube de polvo en el callejón. Corrí tras él, gritando su nombre, pero mi voz se perdió entre los llantos de Miguel que venían de la casa. Pero el carro ya había desaparecido al final de la calle, llevándose con él todo el mundo que yo creía que era mío. Regresé a la casa, con los pies pesados como si arrastrara piedras. Miguel seguía llorando, y su llanto de niño ahogaba el sonido de mi corazón rompiéndose en pedazos. Lo abracé fuerte, como si al soltarlo fuera a perderlo a él también. Mis lágrimas cayeron, mojando su pelo rizado. La cocina se sentía vacía, solo quedaba el olor a frijoles fríos y a tortillas quemadas. Me sentí perdida, como si estuviera en medio del desierto, sin saber a dónde ir. Mi vecina, doña Rosa Hernández, vino corriendo, seguro escuchó los gritos desde lejos. Me rodeó los hombros con su brazo, su voz llena de lástima. «Ese hombre no te merecía, mija. Un hombre así, mejor que se vaya». Asentí, pero el dolor me partía el alma. Lo mereciera o no, seguía siendo el hombre al que una vez amé, con el que había esperado construir un hogar. Esa noche, no podía dejarme hundir en la tristeza. Miguel necesitaba leche, pañales, necesitaba una madre fuerte. Fui a tocar a la panadería de doña Ana, una vieja conocida, para pedirle trabajo en el turno de la noche. «¿Me puede echar la mano?»,
Le pregunté con la voz entrecortada. Doña Ana me miró, luego miró a Miguel dormido en mis brazos y asintió. Claro que sí, María. Tráete al niño, lo ponemos a dormir junto al horno para que esté calientito. Esa noche, mientras amasaba la masa con las manos, mis ojos ardían por el humo y las lágrimas. Miguel dormía en un canasto de mimbre que llevé y de vez en cuando se movía y soltaba un quejido. Su llanto se mezclaba con el ruido de la batidora, haciendo que los otros panaderos me miraran con pena. Una señora mayor me trajo un vaso de agua y negó con la cabeza. Así nos toca a las mujeres, sufrimos mucho, pero los hijos son la razón para seguir adelante. Asentí, tragándome las lágrimas, sin dejar de amasar. Al volver a casa, la casita estaba hundida en la oscuridad. El canto de los grillos afuera parecía contar mi historia, la de una mujer abandonada, sin nada más que su hijo y un corazón destrozado. Me acosté en la cama vieja, escuchando la respiración tranquila de Miguel. Mirando las manchas de humedad en el techo, supe que mi vida había tomado otro camino. Un camino sin Rogelio, sin los sueños de una familia completa. Le tomé la mano a mi hijo y le susurré: mientras te tenga a ti, mamá va a poder con todo. Pero por dentro estaba muerta de miedo. Miedo de no tener la fuerza suficiente. Miedo de que los días que venían estuvieran llenos de oscuridad. El tiempo pasó en silencio, como las gotas de lluvia que caen sobre el techo de lámina, sin dejar más rastro que un sonido constante. Miguel creció en mis brazos, pero la sombra de su padre, Rogelio, era un vacío que nunca se llenó. Vi a mi niño crecer, de ser un pequeño que se aferraba a mis piernas llorando por leche, a convertirse en un muchacho alto, con los mismos ojos de su padre, agudos pero llenos de inquietud. Yo había esperado que él fuera diferente, que no siguiera los mismos pasos de Rogelio, pero la vida nunca es como uno quiere. Cuando Miguel entró en la adolescencia, empecé a notar malas señales. Llegaba tarde a casa, con la camisa planchada pero oliendo a tequila barato, y los ojos rojos como si se hubiera peleado con alguien. ¿Dónde andabas tan tarde, Miguel?, le preguntaba. Él solo gruñía. No te preocupes, mamá, yo sé lo que hago. Y cerraba la puerta de su cuarto de un portazo, dejándome con una angustia que me comía por dentro. Un día, doña Rosa, mi buena vecina, me llevó a una esquina del patio y me susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Oye, María, tu hijo anda mucho con Alejandra, la hija del señor Sáenz. Ten cuidado, esa muchachita no es de fiar. Asentí, dándole las gracias, pero con el corazón hecho un nudo. Yo conocía a Alejandra, una muchacha bonita, de pelo negro y largo, que siempre usaba faldas cortas y tenía una mirada brillante pero calculadora. Solo le pedía a Dios que Miguel no se metiera en problemas. Unos meses después, una tarde de llovizna, alguien tocó suavemente a la puerta. Abrí y vi a Alejandra, con los ojos llenos de lágrimas y una mano sobre su vientre ya abultado. Me miró con la voz temblorosa. Señora María, yo estoy embarazada. Miguel dijo que se casaría conmigo, pero ahora desapareció. Me quedé helada. Sentí que el piso se me abría. Otra vez, la historia se repetía, pero esta vez era mi hijo, no Rogelio. Hice pasar a Alejandra y le preparé un té caliente. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, le dije, aunque el dolor me partía el alma. ¿Pero dónde está Miguel? Alejandra negó con la cabeza, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Dijo que se iba a trabajar lejos, pero le marco y no me contesta. La abracé, tratando de ocultar la decepción que me ahogaba. Esa noche, Alejandra durmió acurrucada en el sillón viejo, y yo me quedé junto a la estufa, viendo el fuego, preguntándome qué había hecho mal para que mi hijo se convirtiera en un hombre así. Poco después, Alejandra dio a luz a una niña, y le puso Desiree. Miré la carita pequeña de mi nieta, sus ojos grandes y redondos, idénticos a los de Miguel, y sentí una mezcla de amor y tristeza. Para tener dinero para la leche y los pañales, tuve que empeñar mi argolla de matrimonio, lo último que me quedaba de mi boda con Rogelio. El joyero me miró con lástima. Señora María, ¿está segura? Es un recuerdo. Asentí, tragándome las lágrimas.
mi nieta lo necesita más. Con el poco dinero que me dieron, compré lo necesario para Desirée, pero cada vez que veía mis manos vacías, sentía un hueco en el pecho. Menos de un año después, los problemas volvieron a tocar a mi puerta. Otra muchacha, Marisol, vino a buscarme. Trabajaba de mesera en una cantina cerca del mercado. Tenía el pelo teñido de rubio y la voz ronca por el cigarro. «Usted es la mamá de Miguel, ¿verdad?», preguntó, con una mano sobre su vientre que apenas se notaba. Asentí, ya sin sorprenderme. Marisol me contó llena de coraje. Me prometió que se haría cargo del niño, pero la semana pasada me dijo que tenía que ir a un asunto a Guadalajara y ya no supe nada de él. La invité a pasar, le serví un café ralo y la escuché hablar de las promesas de Miguel, promesas que yo sabía que nunca cumpliría. Cuando Marisol dio a luz a Marcos, lo traje a casa. La casita ahora se sentía más apretada, con Desirée y Marcos compartiendo un colchón viejo. Les cedí mi cama a los niños y yo empecé a dormir en una hamaca colgada en una esquina. Cada noche, el aire frío se colaba por las grietas de la pared. Me tapaba con una cobija delgada, pero el frío que sentía en el alma no había nada que lo calentara. No habían pasado ni 2 años cuando apareció otra muchacha. Teresa, una joven estudiante, se paró frente a mi puerta, con las manos temblorosas sobre su vientre de embarazada. «¿Usted es la mamá de Miguel?», preguntó, con una voz tan débil que parecía que iba a llorar. Solo asentí y le ofrecí una silla. Teresa me contó, con los ojos enrojecidos, me dijo que me amaba, que me llevaría a la Ciudad de México para empezar de nuevo, pero ahora no lo encuentro por ningún lado. La escuché con el corazón muerto. Una vez más, mi hijo dejaba atrás a un niño sin padre. Cuando Teresa dio a luz a Kevin, lo traje a casa, aunque ya no cabíamos. Mis 3 nietos, Desirée, Marcos y Kevin, dormían apretujados en el colchón roto, mientras yo seguía en la hamaca, escuchándolos toser en la noche. Doña Rosa me trajo unas cobijas viejas y ropita de niño que consiguió en la iglesia. «Ay, María, cuánto sufres», me dijo con los ojos llorosos. «Pero Dios te va a ayudar». Le sonreí a la fuerza, pero por dentro ya no creía en milagros. Para mantener a mis 3 nietos, tuve que conseguir 2 trabajos. Durante el día, empujaba mi carrito de tamales por el mercado de Querétaro, gritando hasta quedarme ronca. «Tamales, tamales calientitos, lleve sus tamales». El olor a masa y carne salía del carrito, pero yo no me atrevía a comerme uno, guardaba las sobras para los niños. Por la noche, limpiaba en un hotelito cerca del centro. Era un trabajo pesado, trapear pisos y lavar sábanas, hasta que se me hinchaban las manos. Un día me vi en el espejo del baño del hotel y noté que ya tenía canas, los ojos hundidos. «María, ¿cuándo te hiciste vieja?», me pregunté. Pero luego pensaba en mis 3 nietos en casa y apretaba los dientes para seguir adelante. Una mañana Desirée se puso muy mal, con una fiebre que le quemaba el cuerpo. La cargué y corrí al centro de salud público desde las 5 de la mañana, haciendo fila entre un montón de gente. La enfermera negó con la cabeza. «Necesita un medicamento especial. Aquí solo tenemos para bajar la fiebre». Entré en pánico. Corrí a la farmacia cerca del mercado y pedí que me fiaran la medicina. El farmacéutico me miró y suspiró. «Doña María, ya me debe mucho. Esta vez se la fío, pero la próxima va a estar difícil». Asentí, dándole las gracias 1000 veces, y abracé el frasco de medicina como si fuera un tesoro. Al llegar a casa, le di la medicina a Desirée y me quedé cuidándola toda la noche, pasándole la mano por la frente y rezando. «Diosito, por favor, no te lleves a mi niña». Esa noche, justo cuando logré que Marcos y Kevin se durmieran, un carro se detuvo frente al callejón. Miguel entró, con una camisa planchada y el pelo peinado con gel, muy diferente al muchacho descuidado de antes. El carro nuevo brillaba bajo la luz de la luna. Me miró y sonrió a medias. «Mamá, ¿están bien los niños?». Antes de que pudiera contestar, sacó su cartera, me puso unos cuantos billetes en la mano y dijo: «Estoy muy ocupado, ten esto para que te ayudes con ellos». Miré el dinero, no alcanzaba ni para la leche de una semana, y sentí un nudo en la garganta. «Miguel, no puedes seguir abandonando a tus hijos así», le dije con la voz temblorosa. Él solo se encogió de hombros. «Mamá, estoy tratando de salir adelante.
Ya después me haré cargo de todos. Dicho esto, se dio la vuelta, se subió a su carro y desapareció en la noche. Me quedé ahí, con los billetes apretados en la mano y las lágrimas corriéndome por la cara. Mis 3 nietos inocentes dormían adentro, y yo cargaba con el peso de toda una generación. Una mañana, mientras acomodaba los tamales en mi carrito, doña Lupe, la que vende verduras al lado, me jaló del brazo y me susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Oiga, doña María, su hijo ya es gente importante. Salió en la tele, en las noticias de aquí. Me quedé helada, la mano con la que sostenía un tamal caliente empezó a temblarme. ¿En la tele? ¿Miguel?, pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Doña Lupe asintió y señaló hacia una tiendita cercana donde tenían una televisión pequeña encendida. Otro vendedor, don Juan, se metió en la plática. Dicen que invirtió en unos terrenos en la Ciudad de México y le pegó al gordo. Ahora está nadando en dinero. Me quedé ahí parada, con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque mi hijo, que creció en la pobreza, ahora era mencionado en la televisión. Pero dolor porque sabía que él ya no se acordaba ni de su madre ni de sus hijos. Esa tarde, le pedí prestado un periódico de chismes a doña Rosa. En la primera plana estaba la foto de Miguel, con un traje negro elegante, parado junto a un Audi reluciente. Su sonrisa era enorme, pero sus ojos se veían fríos, ya no se parecían en nada a los del niño que una vez me abrazaba llorando por leche. El titular decía en letras grandes: joven empresario queretano le pega al gordo con los bienes raíces. Lo leí y sentí que me ahogaba. Era verdad que había salido adelante, pero ¿a qué costo? El costo éramos yo, Desiree, Marcos y Kevin, los que se quedaron atrás en la casita con goteras de Querétaro. Al día siguiente, mientras trapeaba el piso del hotel, escuché el ruido familiar de un carro deteniéndose frente al callejón. Corrí a casa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, esperando ver a mi hijo. Miguel entró, más alto, oliendo a perfume caro en lugar de a tequila barato. Pero no me miró con los ojos de un hijo. Solo me entregó un sobre grueso y dijo secamente: «Tenga, mamá, no puedo seguir atado a esta pobreza. Ya tengo una nueva vida». Tomé el sobre, con las manos temblorosas, queriendo preguntarle por sus hijos, por Desiree, Marcos y Kevin, los niños que llevaban su sangre. Pero antes de que pudiera abrir la boca, él ya se había dado la vuelta y se dirigía a su carro. El motor rugió y desapareció, igual que como Rogelio me había abandonado años atrás. Abrí el sobre, solo había unos cuantos billetes. Ni siquiera alcanzaba para mantener a los niños un mes. Sentí que el corazón se me estrujaba. «Miguel, hijo mío, ¿por qué te volviste así?», susurré mientras las lágrimas caían al piso de tierra. Unas semanas después, llegó una invitación de boda, en un papel brillante con letras doradas. Miguel se casaba con Isabela Torres, la hija de un magnate de la construcción de la Ciudad de México. La boda sería en un hotel de lujo en Polanco, un lugar con el que gente como yo solo podía soñar. Sostuve la invitación, la leí una y otra vez, pero no vi mi nombre ni el de mis nietos en la lista de invitados. Doña Rosa me contó, con la voz llena de asombro: «María, ¿viste la boda en el periódico?». Isabela llevaba un vestido blanco larguísimo, había candelabros de cristal que brillaban por todos lados y los reporteros se amontonaban para tomar fotos. Fue algo grandísimo. Asentí, pero sentía un dolor agudo en el pecho. Mi hijo, al que crié con mi sudor y mis lágrimas, ahora entraba a un mundo extraño, un mundo donde no había lugar para su madre ni para sus hijos. Desde el día de la boda, Miguel dejó de llamar. Intenté marcarle, pero su número siempre estaba fuera del área de servicio. Una vez, me armé de valor y tomé un camión a la Ciudad de México para buscar la oficina de bienes raíces donde trabajaba Miguel. El edificio era altísimo, con vidrios relucientes. No se parecía a nada que hubiera visto en Querétaro. La recepcionista, una joven fría, me miró de pies a cabeza y dijo: «El señor Rodríguez no recibe asuntos familiares aquí». Me quedé ahí parada, con mi vestido viejo y gastado y mis huaraches rotos, sintiéndome tan pequeña que quería desaparecer. «Soy su madre», dije con la voz temblorosa. Ella solo se encogió de hombros. «Lo siento,
Son las reglas. Regresé en el largo viaje en camión, con las lágrimas corriéndome por la cara. Miguel, mi hijo, ahora pertenecía a un mundo que yo ya no podía tocar. Unos meses después, me encontré a Miguel por casualidad en un centro comercial de Querétaro. Llevaba a Desirée a comprarle unos zapatos nuevos, los más baratos que pude encontrar, porque sus piecitos ya no cabían en los viejos. A lo lejos vi a Miguel, todavía impecable con su traje, junto a una mujer joven, de aspecto arrogante, con el pelo rubio y ropa cara. Ella cargaba a un niño de unos 3 años, de cara blanquita y pelo castaño rizado. Me acerqué, con el corazón latiéndome fuerte. «Miguel», lo llamé con la voz entrecortada. Él se dio la vuelta con una expresión de sorpresa. «Mamá», dijo, y torpemente me puso la mano en el hombro por un segundo. «Ella es Isabela, mi esposa, y él es Simón, mi hijo». Isabela me recorrió con la mirada, desde mi vestido gastado hasta mis guaraches viejos, y le susurró a Miguel: «Vámonos, mi amor». Me quedé ahí, en medio del bullicio, y solo pude asentir, aunque sentía un nudo en la garganta. Desirée me jaló de la mano y me preguntó en voz baja: «Abue, ¿él es mi papá?». Me tragué las lágrimas y le sonreí a la fuerza. «Sí, mi amor, pero tu papá está muy ocupado». Desde ese día, cada vez que llamaba a Miguel, la voz de Isabela contestaba del otro lado, fría y cortante: «Deje de molestar a mi esposo, él ya tiene una familia de verdad». Esas palabras eran como una puñalada directa al corazón. ¿Una familia de verdad? Entonces, ¿qué eran Desirée, Marcos y Kevin, los niños que llevaban la sangre de Miguel? Me sentaba en mi casita, abrazando a mis 3 nietos, escuchándolos preguntar: «Abue, ¿dónde está nuestro papá?». Yo solo les acariciaba el pelo y les mentía: «Su papá está muy ocupado trabajando, pero los quiere mucho». Pero cada vez que lo decía, sentía que me traicionaba a mí misma. Las lágrimas se me salían, pero me las secaba rápido. No quería que los niños vieran llorar a su abuela. Una tarde de lluvia torrencial, estaba en la pequeña cocina lavando los trastes. El agua fría me calaba los huesos y me hacía temblar. Mis 3 nietos, Desirée, Marcos y Kevin, jugaban en un rincón de la casa, y sus risas inocentes eran lo único que me impedía hundirme en la soledad. De repente, unos golpes desesperados en la puerta interrumpieron todo. Me sequé las manos en el delantal y abrí. Era doña Rosa, pálida y empapada. «María, prende la tele», gritó con la voz temblorosa. «Hubo un accidente horrible por la carretera a Toluca. Parece que es el carro de tu hijo». Sentí que el corazón se me paraba. Entré a la casa tropezando. Prendí la televisión vieja, con las manos temblando tanto que casi se me cae el control. En la pantalla apareció la imagen de una camioneta en llamas, con una columna de humo negro que subía hasta el cielo gris por la lluvia. La voz del reportero sonó, fría y clara. La víctima, el empresario Miguel Rodríguez, murió en el lugar en este terrible accidente en la autopista a Toluca. El nombre de mi hijo resonó como una daga en mi pecho. Caí de rodillas al suelo, todavía con el trapo mojado en la mano, y las lágrimas brotaron sin control. Desirée corrió hacia mí y me jaló del brazo, con su vocecita de niña. «Abue, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Marcos y Kevin también se acercaron, con los ojos muy abiertos y asustados. Quise contestarles, decirles algo para calmarlos, pero tenía un nudo en la garganta. Solo los abracé a los 3 con todas mis fuerzas, llorando desconsoladamente, como si al soltarlos fuera a perderlos también a ellos. Esa noche no pude dormir. La casa se sentía helada, y la lluvia golpeando el techo de lámina era como un martillo en mi alma. Me senté en la vieja mesa de madera, mirando una foto de Miguel cuando era niño, con una sonrisa radiante y los ojos brillantes como estrellas. «Hijo mío, ¿por qué pasó esto?», susurré mientras mis lágrimas caían sobre la foto. Recordé los días en que lo arrullaba para dormir, las noches en vela amasando pan para comprarle leche. Ahora se había ido, no por una vida nueva, sino para siempre. Pero en el fondo de mi corazón algo no me dejaba en paz, una vocecita que me decía que las cosas no eran tan simples. Al día siguiente, tomé un camión a la Ciudad de México, al lujoso velorio que le organizaron a Miguel. Me puse el mejor vestido que tenía, aunque ya estuviera gastado de los hombros y descolorido.
Las calles estaban llenas de vida, pero mi corazón era un vacío. Al llegar, un empleado de traje negro me detuvo en la entrada. «Disculpe, señora, su nombre no está en la lista de invitados», dijo con voz fría. Le supliqué. «Soy la madre de Miguel, por favor. Déjeme entrar a despedirme de mi hijo». Él negó con la cabeza, sin una pizca de emoción. «Son órdenes de la familia. Le pido que comprenda». ¿La familia? Yo era su madre, ¿y no me consideraban su familia? Me quedé parada afuera, mirando a través de las puertas de cristal. Isabela, la esposa de Miguel, vestida de luto, abrazaba fuertemente al pequeño Simón frente a las cámaras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se veían falsas, como las de una actriz interpretando un papel. A su lado, unos hombres extraños se reían y susurraban algo sobre el dinero del seguro y transferencias. Sentí que me ahogaba. Estaban hablando de la muerte de mi hijo como si fuera un negocio. Regresé a Querétaro con el alma por los suelos. Doña Rosa vino a verme de nuevo con un plato de sopa caliente. «María, tienes que comer algo», me dijo preocupada. «Oí que Isabela ya se mudó a una mansión en Acapulco. Qué suerte la de tu nuera tan joven y ya con toda esa herencia». Asentí sin decir nada. Me senté en mi casita, viendo a Desiree, Marcos y Kevin comer un poco de atole, y el dolor me partía el corazón. Mis nietos, la sangre de Miguel, viviendo con lo mínimo, mientras Isabela y Simón estaban en una mansión, disfrutando de todo. Me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir para que ellos tuvieran todo? Cada noche soñaba con Miguel. En mis sueños, él aparecía entre una nube de humo, me miraba y me decía con la voz quebrada, «Mamá, no estoy muerto». Me despertaba de un salto, empapada en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La casa estaba oscura, solo se oía la respiración tranquila de mis nietos. Me agarraba la cabeza tratando de alejar esas imágenes, pero la inquietud crecía dentro de mí. Algo no estaba bien. La muerte de Miguel, la actitud de Isabela, los susurros sobre el dinero del seguro, todo era como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Una mañana, mientras acomodaba los tamales en mi carrito, llegó una tarjeta desde Acapulco. Era un papel blanco con una letra elegante. «Por favor, no nos contacte, no nos busque. Nuestra familia necesita paz». Firmado, Isabela Torres. La leí una y otra vez, apretando la tarjeta con tanta fuerza que se arrugó. «¿Nuestra familia?», murmuré, con la voz temblando de coraje. «¿Y mis nietos qué? Desiree, Marcos, Kevin, ¿ellos no son su familia?». Hice bola la tarjeta y la aventé a un rincón. Sentí un fuego dentro de mí. Isabela no solo me había quitado a Miguel, ahora intentaba borrarnos por completo de su vida. Después del funeral de Miguel, mi vida se sentía como si estuviera cubierta por una neblina. Todos los días, seguía empujando mi carrito de tamales al mercado, seguía limpiando el hotel por la noche, pero mi alma ya no tenía fuerza. Mis 3 nietos, Desiree, Marcos y Kevin, eran la única luz que me mantenía de pie, pero el dolor de haber perdido a mi hijo era una herida que no cerraba. Los periódicos y las revistas de Sociedad de Querétaro estaban llenos de fotos de Isabela, la viuda de Miguel, abrazando al pequeño Simón, llamándolo el único heredero del apellido Rodríguez. Yo recogía en silencio los periódicos viejos del puesto y me sentaba en mi cocina oscura a ver cada foto. Simón, con su pelo castaño rizado, su piel blanca y sus ojos grandes y redondos, no se parecía en nada a Miguel ni a nadie de mi familia. Mientras más lo miraba, más confundida me sentía. ¿Por qué es así?, me preguntaba, acariciando la foto como si pudiera darme una respuesta. Un día, mientras acomodaba los tamales en mi carrito en el mercado, escuché a 2 vendedoras cuchicheando. Doña Elena, la de las verduras, dijo en voz baja, «Oye, ¿no se te hace que el niño Simón se parece mucho a David Torres?». La otra, Carmen, la de las flores, se llevó un dedo a los labios. «Shh, cállate, esa gente tiene mucho dinero, meterse con ellos es buscarse problemas». Me sobresalté y casi se me cae el tamal que tenía en la mano. David Torres.
Ese nombre ya lo había escuchado de doña Rosa, que era un hombre que visitaba mucho la oficina de bienes raíces de Miguel. Un hombre alto, que siempre vestía trajes grises, con una sonrisa amable pero fría. De repente, una idea me sacudió por dentro. Si Simón no se parecía a Miguel, pero sí a David, ¿había algo turbio detrás? Traté de calmarme y seguí vendiendo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Mi grito de «tamales calientitos» ese día sonó apagado y sin fuerza. Al caer la noche, cuando Desiree, Marcos y Kevin ya dormían profundamente, me senté sola junto a la lámpara de aceite. La casita estaba fría, solo se oía el canto de los grillos. Saqué una foto vieja de Miguel de cuando tenía 5 años, con una sonrisa radiante junto al nopal que teníamos afuera. Luego la puse al lado del periódico con la foto de Simón. El rostro del niño se veía bajo la luz amarillenta. El pelo rizado de Miguel, mis ojos rasgados, la nariz un poco chata de mi mamá. No había nada de nosotros en Simón. La diferencia era tan clara que me dio un escalofrío. Me susurré a mí misma: María, ¿en qué estás pensando? Es tu nieto, el hijo de tu hijo. Pero mientras más lo pensaba, menos podía dormir. Esa noche soñé que Miguel salía de una nube de humo negro, con la cara pálida, señalaba a Simón y decía: «Mamá, la verdad está en él». Me desperté de un salto, empapada en sudor, con el corazón latiendo a 1000. Ese sueño fue como una advertencia que me empujó a actuar. Al día siguiente decidí buscar la manera de acercarme a Simón. Me enteré de que Isabela lo traería a Querétaro para un evento de caridad en la plaza principal. Era mi única oportunidad. Me puse mi vestido más limpio, un sombrero de paja viejo para taparme la cara, y me escondí en una esquina cerca de la plaza. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera haciendo algo prohibido. A lo lejos vi a Isabela, vestida de lujo, llevando de la mano a Simón mientras bajaban de un carro elegante. El niño llevaba una camisita blanca. Su pelo rizado se movía con el viento y estaba entretenido con un globo rojo. Me quedé ahí, mezclada entre la gente, sin quitarle los ojos de encima. «Solo necesito una pista», me dije, apretando el rebozo que llevaba en la bolsa. Cuando los reporteros rodearon a Isabela, Simón se alejó un poco, con su globo flotando. Me acerqué fingiendo que recogía una moneda del suelo. Justo cuando el niño se dio la vuelta, vi un cabello enredado en su saquito. Con manos temblorosas, lo recogí. Sentí que al tomar ese pequeño cabello, estaba sosteniendo toda la verdad sobre la vida de mi hijo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían oírlo. Me di la vuelta rápidamente y me alejé de la multitud, con miedo de que Isabela me reconociera. De camino a casa, escondí el cabello en un pañuelo viejo y lo guardé con cuidado en el bolsillo de mi delantal. «Este es el comienzo, María», me dije, pero el miedo no se iba. Sabía que estaba entrando en un camino peligroso, pero ya no podía detenerme. Estaba parada frente a la puerta de una clínica privada en las afueras de Querétaro, con la mano apretando el pañuelo viejo que envolvía el cabello de Simón. El viento soplaba fuerte, trayendo el frío de la mañana, pero mi corazón estaba más helado. Había ahorrado cada peso de la venta de tamales, de las noches limpiando el hotel hasta el agotamiento, solo para poder pagar esta prueba. La empleada de la clínica, una joven con mirada curiosa, me observó de pies a cabeza. «¿Está segura de que quiere hacer esta prueba?», preguntó, con una voz monótona pero llena de significado. El resultado podría cambiarle la vida. Asentí, tratando de que mi voz sonara firme. «Necesito saber la verdad». Mis manos temblaban al poner el dinero sobre el mostrador, billetes arrugados, empapados de mi sudor. La empleada lo tomó sin decir más y me dio un pequeño recibo. Salí de la clínica, caminando por el camino de tierra polvoriento, con el corazón pesado pero con una pequeña luz de esperanza. Este era el primer paso para encontrar justicia para Miguel y para mis nietos. La semana de espera por los resultados se sintió como un año entero. Cada día me levantaba temprano para preparar el desayuno de Desiree, Marcos y Kevin, casi siempre tortillas con frijoles, porque el dinero no alcanzaba para más. Reía y jugaba con ellos, pero por dentro
La ansiedad me consumía. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba, pensando que era la clínica. Pero casi siempre era doña Rosa preguntando cómo estaba, o el dueño del hotel para recordarme que llegara temprano. Por las noches, cuando los niños ya dormían, me sentaba junto a la lámpara de aceite, mirando la foto vieja de Miguel. «Hijo, ¿estoy haciendo lo correcto?», susurraba, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Tenía miedo de que el resultado lo destruyera todo, pero también tenía miedo de vivir para siempre con la duda. Finalmente, una mañana de llovizna, recibí la llamada de la clínica. «Señora María, ya están los resultados. Puede pasar a recogerlos», dijo la voz de la empleada. Me puse rápidamente mi rebozo, mi sombrero de paja viejo y corrí a la parada del camión. En el camino intenté no pensar, solo rezaba: «Diosito, dame fuerzas». Al llegar a la clínica, la empleada me entregó un sobre sellado, con una mirada de compasión. Tomé el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. No me atreví a abrirlo ahí mismo. Solo lo guardé con cuidado en el bolsillo de mi delantal, cerca de mi corazón, como si fuera una parte de Miguel. Al llegar a casa, esperé a que los niños se durmieran para abrir el sobre. Bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, rompí el sello y mis ojos se clavaron en el papel. Una línea en negritas me golpeó como una bofetada. No existe relación de parentesco biológico entre Simón Torres y la familia Rodríguez. Sentí que las fuerzas me abandonaban y casi dejo caer el papel. La verdad era tan fría como una navaja en mi corazón. Simón no era hijo de Miguel. Me quedé sentada en silencio, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de leer. Todas las veces que Isabela presumía a el único hijo de Miguel, vinieron a mi mente. Todas las veces que nos hizo a un lado a mí y a mis nietos, llamándonos gente que no tiene nada que ver. Ahora todo tenía sentido, pero dolía más de lo que había imaginado. Salí al patio, el cielo de Querétaro se caía a pedazos, la gente corría a refugiarse de la lluvia, pero yo dejé que el agua me empapara la cara. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas, fría, helada, pero sentí un extraño alivio. Por fin tenía la prueba en mis manos. Simón no era sangre de mi hijo, pero entonces una nueva ola de preguntas me inundó. Si Simón no era hijo de Miguel, ¿quién era su verdadero padre? ¿Y por qué Isabela había montado todo este teatro? La muerte de Miguel. ¿Tendría algo que ver con este secreto? Esa noche, extendí el resultado del ADN sobre la vieja mesa de madera, mirándolo como si fuera la última pieza de un rompecabezas. Desiree se despertó y caminó hacia mí, tallándose los ojos. «Abue, ¿qué es ese papel?». Doblé rápidamente la hoja y le sonreí a la fuerza. «No es nada, mi amor. La abuela solo está buscando la verdad». Ella asintió, bostezó y volvió a la cama. Pero yo sabía que esta verdad no era simple. Era el comienzo de un camino lleno de peligros. Abracé a Desiree, sintiendo su calor, pero mi corazón estaba congelado. Pensé en Miguel, en el accidente, en los susurros sobre el dinero del seguro en el velorio. Todo empezaba a conectarse, pero aún no estaba segura. Solo sabía una cosa: si Simón no era hijo de Miguel, entonces la muerte de mi hijo podría no haber sido un accidente. El resultado del ADN era como un pequeño fuego que ardía dentro de mí, iluminando la verdad pero también llenándome de miedo. Simón no era hijo de Miguel, eso estaba claro. Pero la pregunta más grande, más afilada, me apuñalaba el corazón cada noche. ¿Por qué? ¿Por qué Isabela tuvo que mentir? ¿Y la muerte de mi hijo realmente fue un accidente? Sabía que no podía detenerme, aunque el camino por delante fuera oscuro y peligroso. Tenía que encontrar la verdad, no solo por Miguel, sino por Desiree, Marcos y Kevin, mis nietos que me esperaban en Querétaro. Decidí seguir a Isabela en secreto. Una noche fría y lluviosa, tomé un camión de Querétaro a Acapulco. Llevaba una canasta de mimbre vieja con dulces y pañuelos para fingir que era vendedora ambulante. Me puse mi sombrero de paja gastado, bien calado para taparme la cara, y me dije a mí misma: «María, tienes que ser muy cuidadosa».
El camión se mecía en el largo camino, y el ruido de las llantas me recordaba que estaba entrando en un mundo que no era el mío, un mundo de dinero y poder. Cuando el camión llegó a la terminal de Acapulco, ya era de día. El sol brillante del mar me hizo entrecerrar los ojos. Respiré hondo, tratando de calmarme, y comencé mi plan. Encontré la mansión blanca de Isabela en una calle llena de árboles, tan lujosa que me dejó sin aliento. Casas enormes con rejas altas, carros elegantes entrando y saliendo, y el sonido de risas de fiestas que se escapaba. Me escondí en una esquina, fingiendo que vendía mis dulces y pañuelos en la banqueta, sin quitarle los ojos de encima a la reja de la mansión. Pasé varios días sentada ahí, anotando todo en una libretita, quién entraba y salía, a qué hora, en qué carro. Me di cuenta de que un hombre aparecía con frecuencia, manejando una camioneta negra, alto, siempre con un traje gris. Un día le saqué plática a una vecina, una viejita que vendía cocos cerca de ahí. «Disculpe, señora, ¿quién es el señor que viene tanto a la Casa Blanca?», le pregunté, fingiendo curiosidad. La viejita miró a todos lados y susurró: «Ese es David Torres. Últimamente se la pasa aquí. Dicen que era muy cercano a Isabela desde antes de que se casara con el difunto Miguel». Sentí que el corazón se me detenía. David Torres. Ese nombre otra vez, como una pieza más del rompecabezas. Una noche me senté en un café con mesas en la banqueta, justo enfrente de la mansión, fingiendo leer un periódico viejo. A través del ventanal vi a David salir al balcón. Isabela lo tomó del brazo, riendo y hablando como si fueran un matrimonio de verdad. Ella llevaba un vestido de seda blanco, el pelo recogido, y sus ojos brillaban bajo la luz. Sentí que me ahogaba. Esa imagen era tan diferente a la Isabela que yo conocía, la mujer que me había llamado una molestia y que había despreciado a mis nietos. Anoté rápidamente en mi libreta: David e Isabela, muy juntos, balcón, 8 de la noche. Mis manos temblaban, pero sabía que me estaba acercando a la verdad. Para vigilar más de cerca, renté un cuartito barato a unas calles de la mansión. El cuarto era pequeño, con las paredes manchadas de humedad y una cama dura como una piedra, pero no me importaba. Cada día iba al café de la banqueta y anotaba todo: a qué hora llegaba el carro de David, cuánto tiempo se quedaba, qué hacía Isabela. Una vez decidí arriesgarme más. Seguí a David hasta el banco principal de Acapulco, no muy lejos de la mansión. Me escondí detrás de una columna, fingiendo que me amarraba las agujetas, sin perderlo de vista. David entró, habló con un empleado del banco y salió con un portafolio de piel negro. Cuando se detuvo a contestar una llamada, me acerqué sigilosamente, lo suficiente para escuchar un fragmento. «Sí, el seguro de vida, 500 millones de pesos. Ya quedó». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. ¿500 millones de pesos? Una póliza de seguro gigante, y la muerte de Miguel de repente apareció en mi mente como un plan bien orquestado. Anoté todos los detalles en mi libreta, con las manos temblando tanto que mi letra salió chueca. Esa noche, acostada en la cama dura de mi cuarto, escuchaba el sonido de las olas a lo lejos. Cada sonido me recordaba que la verdad que acababa de descubrir podía costarme la vida. Pensé en Miguel, en el accidente, en la columna de humo negro en la tele. Si la muerte de mi hijo fue un asesinato por dinero, entonces me estaba enfrentando a gente sin escrúpulos. Apreté mi libreta, la escondí bien en el fondo de mi canasta de dulces y me dije: «María, tienes que tener todavía más cuidado». Pero en el fondo, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, y la verdad sobre la muerte de Miguel era algo que tenía que descubrir, sin importar el precio. Sabía que el resultado del ADN y las notas en mi libreta no eran suficientes para desenmascarar a Isabela y a David. Eran solo piezas de un rompecabezas, pero me faltaba la prueba directa, una confesión clara que no pudieran negar. Esa idea me atormentaba día y noche, no me dejaba en paz en mi cuartito de Acapulco. Tenía que actuar, aunque eso significara ponerme en peligro. Pensaba en Miguel, en la sonrisa de mi hijo, en los días en que, de niño, me abrazaba y prometía que me haría sentir orgullosa. Ahora, era yo quien tenía que cumplir esa promesa, encontrar justicia para él.
Una noche de luna llena, con el cielo de Acapulco lleno de estrellas, decidí arriesgarlo todo. Me disfracé de jardinera, con una chamarra vieja y gastada, un sombrero de paja bien calado para taparme la cara y una bolsa de herramientas viejas que le pedí prestada al viejito que vendía cocos. En la bolsa llevaba unas tijeras, una pala pequeña y mi libreta, mi única arma. Caminé hacia la mansión blanca de Isabela, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. La reja alta estaba cerrada, pero me di cuenta de que había un pequeño pasillo a un lado que daba al jardín trasero. Me escondí detrás de unas bugambilias. Las ramas me rasguñaban los brazos, pero no me importó. A través de la puerta de cristal del salón, que estaba un poco abierta, la luz amarilla se escapaba, iluminando las siluetas de Isabela y David sentados en un sofá. Me pegué a la pared, tratando de respirar lo más bajo posible. La voz de Isabela llegó hasta mí, baja pero clara, afilada como un cuchillo. El accidente fue perfecto, David. Sin testigos, sin pruebas, nadie sospecha nada. Sentí que la sangre se me helaba. Apreté mi rebozo viejo con todas mis fuerzas para no gritar. David respondió con su voz grave y fría. Con el dinero del seguro seremos intocables. 500 millones de pesos, Isa. Lo logramos. Esas palabras fueron una puñalada directa a mi corazón. La muerte de Miguel no fue un accidente, fue un asesinato planeado. Empecé a temblar, las lágrimas se me salieron, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me ganaran. Era mi única oportunidad. Saqué mi celular viejo del bolsillo, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Este celular, el que usaba para llamar a mis nietos, era ahora mi última esperanza. Apreté el botón para grabar, tratando de mantener la mano firme, apuntando hacia la puerta de cristal. Pero con los nervios, mi mano rozó una maceta pequeña que estaba cerca. La maceta se tambaleó y cayó al suelo, haciendo un ruido seco en el silencio de la noche. La voz de Isabela se cayó de golpe. Escuché el crujido del sofá y luego pasos acercándose a la puerta. El corazón se me detuvo. Me escondí más profundo entre las flores, conteniendo la respiración, rezando para que no me vieran. Un perrito blanco y peludo salió de la casa, ladrándome con fuerza. Me encogí, sudando frío a pesar de la brisa fresca del mar. «Isabela, ya estás paranoica», dijo David, con un tono molesto. Le dio una patadita al perro, que soltó un quejido y se fue corriendo. «Seguro fue un gato». Isabela murmuró algo, y los pasos se alejaron. La puerta de cristal se cerró, pero sin seguro. Esperé unos minutos más, hasta estar segura de que habían vuelto al sofá. Y entonces me arrastré fuera de los arbustos. Todavía tenía el celular en la mano. La grabación seguía corriendo. Revisé rápidamente. Las voces de Isabela y David se escuchaban, un poco bajas pero claras. Era la prueba que necesitaba, pero también lo que me llenaba de terror. Si descubrían que los había escuchado, no quería ni imaginar lo que pasaría. Salí de la mansión en la oscuridad, caminando rápido pero en silencio. El camino de regreso a mi cuarto se sentía largo y solitario. Solo el sonido de las olas de Acapulco rompiendo en la orilla me recordaba que ya no había vuelta atrás. Pasé por la playa, la luna se reflejaba en el agua, pero mi corazón no encontraba paz. La grabación en mi celular era como una bomba, lista para destruirlo todo, pero también podía explotarme en las manos. Apreté el celular, lo guardé en el bolsillo, cerca de mi corazón, y me dije: «María, tienes que lograrlo. Por Miguel». La grabación en mi celular viejo era como una bomba de tiempo que me mantenía en un estado de ansiedad constante. La apretaba cada noche, con el miedo de que, si la soltaba, la verdad sobre la muerte de Miguel se desvaneciera. Después de dudarlo por días, decidí llevarla a la comandancia de policía de Acapulco, con la esperanza de que la justicia estuviera de mi lado. Entré a la estación, mis guaraches gastados rechinando en el piso frío de piedra, abrazando el celular como si fuera un tesoro. El detective Guillermo Vargas, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, me recibió en una pequeña oficina llena de papeles. Le conté todo, desde el resultado del ADN hasta lo que había escuchado afuera de la mansión. Cuando puse la grabación, las voces de Isabela y David sonaron, débiles pero claras. Vargas escuchó, asintiendo, pero su mirada no reflejaba la esperanza que yo esperaba. «Señora María, esta prueba es muy débil»,
dijo con voz grave. Ellos dirán que usted lo imaginó, o peor, la demandarán por invasión a la privacidad. Sin un testigo vivo o documentos oficiales, es muy difícil que procedamos. Me quedé helada. Sentí que el piso se me abría. Pero es la verdad, dije con un nudo en la garganta, al borde de las lágrimas. Vargas suspiró. La entiendo, señora María. Pero con gente como los Torres, la verdad no es algo fácil de aceptar. Salí de la comandancia con los pies pesados, sintiendo que me hundía en la desesperación. La justicia, al parecer, estaba mucho más lejos de lo que pensaba. Esa noche, regresé a mi cuartito barato en Acapulco, donde el olor a humedad se mezclaba con el sonido de las olas. Me senté en la cama dura y lloré desconsoladamente. Tantos días arriesgándome, tantas noches sin dormir, solo para recibir «la prueba es débil» del detective. Pensé en Desiree, Marcos y Kevin, mis nietos que me esperaban en Querétaro. ¿Qué hice mal?, me pregunté, mientras las lágrimas empapaban mis manos. Quise rendirme, volver con mis niños y olvidarlo todo. Pero entonces la imagen de Miguel apareció en mi mente, el niño que me abrazaba y prometía que me haría sentir orgullosa. «Perdóname, hijo», susurré, con la voz perdida en la oscuridad. De repente, alguien tocó a la puerta. 3 golpes cortos, 2 largos. Me sobresalté. El corazón me latía con fuerza. «¿Quién es?», pregunté con voz temblorosa, aferrándome al celular. Nadie respondió. Pensé en Isabela, en David, en las miradas sospechosas que había notado en la calle. ¿Acaso ya sabían que los estaba investigando? ¿Habrían mandado a alguien para silenciarme? Me levanté con las piernas temblando y me acerqué a la puerta, agarrando una silla de madera vieja como arma. Cuando la puerta se abrió un poco, me quedé sin aliento. Era Miguel, de carne y hueso, más delgado, con la barba crecida, vestido con una chamarra vieja y gastada. Sus ojos enrojecidos me miraron, llenos de dolor y arrepentimiento. Rompí a llorar y corrí a abrazarlo, mis lágrimas mojando su ropa. «Hijo mío, ¿de verdad estás vivo?», dije entre sollozos, con la voz quebrada. Miguel me abrazó, su cuerpo temblaba. «Mamá, perdóname, no morí. No podía dejar que tú y los niños corrieran peligro». Nos sentamos en el suelo del cuartito, la luz parpadeante de la lámpara de aceite iluminando el rostro de Miguel. Me contó todo, con una voz baja y cansada. El día del accidente, mientras manejaba por la autopista a Toluca, notó algo extraño, un cable raro debajo del asiento. Me orillé, revisé y escuché un tic-tac, dijo Miguel, con la mirada perdida. Apenas alcancé a saltar del carro segundos antes de que explotara. Supe que no fue un accidente. Supe que Isabela y David estaban detrás, así que tuve que fingir mi muerte para buscar pruebas. Lo escuché con el corazón hecho pedazos. Mi hijo, el niño que crié, casi pierde la vida por la ambición de otros. «¿Por qué no me dijiste nada?», le pregunté, mientras las lágrimas seguían corriendo. Miguel me tomó la mano. Su voz se quebró. «Tenía miedo de que si lo sabías, los buscarías y te harían daño. Tenía que protegerte a ti y a mis hijos». Miguel me contó que se había escondido por meses en la sierra de Querétaro, gracias a un viejo amigo, José, que le dio refugio. Sobrevivió haciendo trabajos pesados, cortando leña, trabajando en el campo para que nadie sospechara. Durante ese tiempo, reunió pruebas en secreto, una copia de la póliza del seguro de vida, mensajes secretos entre David y un desconocido, y lo más importante, un video de un mecánico al que contrataron para poner la bomba. «Se arrepintió, mamá», dijo Miguel, entregándome una pequeña memoria USB. Grabó un video confesando todo porque tenía miedo de que lo involucraran. «Mamá, esto es todo lo que tengo. Tenemos que llevárselo al detective Vargas ya». Apreté la USB, sentí que pesaba como el mundo entero. Mis lágrimas caían, una mezcla de felicidad por tener a mi hijo vivo y de dolor por todo lo que tuvo que pasar. Esa mañana, Miguel y yo entramos a la comandancia de policía de Acapulco, con el corazón pesado pero llenos de determinación. La pequeña memoria USB en mi mano parecía contener el destino de nuestra familia.
El detective Guillermo Vargas nos esperaba en su pequeña oficina, con el olor a café viejo y papeles húmedos flotando en el aire. Le di la USB, con la mano temblorosa, mientras Miguel estaba a mi lado, con la mirada firme. Cuando Vargas vio el video, una grabación borrosa pero clara, con la confesión del mecánico sobre cómo puso la bomba en el carro de Miguel, frunció el ceño, golpeó la mesa y dijo con voz decidida: «Su hijo es el testigo vivo. Esta vez tenemos pruebas suficientes para solicitar una orden de arresto». Miré a Miguel con los ojos llenos de lágrimas. Mi hijo, a quien creí haber perdido para siempre, estaba ahí, siendo la clave para descubrir la verdad. «Gracias, detective», dije con la voz entrecortada. Vargas asintió. «Señora María, esta vez la justicia estará de su lado. Pero tengan cuidado, los Torres no son fáciles de tratar». Esa noche, Miguel y yo regresamos al cuarto de hotel, esperando con ansiedad. Al caer la noche, las sirenas de la policía resonaron por toda la calle y las luces azules y rojas parpadearon afuera. Me asomé por la cortina y vi a la policía rodeando la mansión blanca de Isabela. La sacaron esposada, gritando desesperada: «Se equivocan. Yo no hice nada». David luchaba por liberarse, pero fue sometido en la entrada. El sonido de las esposas cerrándose se mezcló con el de las olas de Acapulco, como la música final para su crimen. A la mañana siguiente, los periódicos explotaron con la noticia: «Empresario Miguel Rodríguez está vivo. Se destapa complot de asesinato por seguro». Leí el titular con una mezcla de alivio y dolor. La justicia había llegado, pero el precio fueron años de vivir con el dolor de haber perdido a mi hijo. Después de esos días caóticos, Miguel y yo regresamos a Querétaro. La casita ahora estaba llena de risas. Desiree, Marcos y Kevin no se separaban de su padre. «Papá, ¿a dónde te fuiste tanto tiempo?», preguntó Desiree con los ojos brillantes. Miguel la abrazó con voz suave. «Perdóname, mi amor. De ahora en adelante no me iré a ningún lado». Simón, el niño que Isabela había llamado el único heredero, también encontró un lugar en nuestros brazos. Aunque no era sangre de Miguel, era un niño inocente. Le acaricié el pelo y le dije: «Te quedas aquí con tu abue, ¿sí?». El niño asintió, y su sonrisa radiante me calentó el corazón. Un día, Miguel nos llevó a todos a un evento de caridad en el Hospital de Niños de Querétaro. Yo empujé mi carrito de tamales y los regalé a las familias necesitadas. Ahí, Miguel conoció por casualidad a Sara Jiménez, una enfermera pediátrica con una sonrisa tan cálida como el sol. Al principio, solo hablaron por cortesía, preguntando por los niños enfermos. Pero cuando Sara se agachó para limpiar una mancha de leche en la camisa de Kevin, o abrazó a Simón para consolarlo porque le tenía miedo a las agujas, vi cómo los ojos de Miguel se iluminaron. Una luz que no había visto desde que era un niño. «Mamá, Sara es muy especial», me confesó Miguel una noche, mientras estábamos sentados en el patio. «Nunca pensé que podría volver a querer a alguien después de todos mis errores. Pero cuando estoy con ella, quiero ser un mejor hombre». Sonreí y le puse una mano en el hombro. «Hijo, si ella te hace querer ser mejor, entonces ese es amor de verdad». Con el tiempo, Sara se convirtió en parte de la familia. Le enseñaba inglés a Desiree, explicándole cada palabra con paciencia. Jugaba a la pelota con Marcos, riendo a carcajadas cuando el niño fallaba un tiro. Le enseñaba a dibujar a Kevin, ayudándolo a colorear sus dibujos, y a Simón le leía cuentos cada noche, con una voz tan suave que lo arrullaba. Yo miraba a Sara, agradecida por traer el calor que tanto le había faltado a mi familia. «Señora María, me encanta estar aquí», me dijo Sara una vez, mientras amasábamos juntas la masa para los tamales. «Su familia es muy especial». Le tomé la mano con la voz entrecortada. «No, Sara, eres tú quien hace que nuestra familia sea más especial». Una tarde, mientras el sol del atardecer pintaba de dorado el patio, vi a Miguel arrodillarse frente a Sara, con un anillo sencillo en la mano. «Sara, ¿quieres construir una familia de verdad conmigo?», le preguntó, con la voz temblorosa. Desiree, Marcos, Kevin y Simón estaban alrededor, gritando de emoción. Sara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Miguel, sí quiero». Yo me quedé ahí, abrazando a Desiree,
con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Después de tanto sufrimiento, mi hijo por fin había encontrado la felicidad. La boda fue sencilla pero llena de alegría, en una pequeña iglesia de Querétaro. Me senté en la primera fila, aplaudiendo al ritmo de la música, viendo a Miguel con un traje simple y a Sara con un vestido de novia blanco y puro. Desirée fue la damita de honor, caminando un poco torpe pero radiante. Marcos llevó los anillos con mucha seriedad, aunque no podía dejar de sonreír. Kevin aventó pétalos de flores de papel, llenando la iglesia de alegría. Simón corría por todos lados, con una risa tan contagiosa que todos reían con él. Cuando el padre dio la bendición, sentí que mi corazón por fin sanaba. Tantos años de dolor, tantas noches llorando en silencio, ahora se disolvían con las risas de mi familia. El fideicomiso de 60 millones de pesos, el dinero del seguro, ahora Miguel lo usó para construir un nuevo futuro. Abrió una pequeña fonda en Querétaro, donde vendía tamales y antojitos, para que yo ya no tuviera que empujar mi carrito bajo el sol. Una parte del dinero fue para mis nietos, una beca para los estudios de Desirée, clases de fútbol para Marcos, clases de pintura para Kevin y una cuenta de ahorros para Simón. «Mamá, quiero que mis hijos tengan una vida mejor», me dijo Miguel una vez mientras cenábamos todos juntos. Asentí, con las lágrimas corriéndome por la cara. «Hijo, a mí me basta con verte feliz». Me siento en el patio de mi casa, viendo a mi familia reunida. Miguel y Sara tomados de la mano, los niños jugando, sus risas llenando el aire. Pienso en los días oscuros, cuando creí que lo había perdido todo. Pero ahora, la justicia se había cumplido, y la verdadera felicidad había regresado con el amor y la unión de la familia. Cierro mi historia con una paz inmensa, sabiendo que, sin importar lo dura que fuera la vida, el amor por mi hijo y mis nietos me guió a través de todas las tormentas. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.